cómo se quieren pasar de rosca. Y es que una vez más los empresarios y el Partido Acción Nacional se unieron y le quieren poner un 4 a los trabajadores en nuestro país. Y es que ahora estos mezquinos se están uniendo para no aprobar la reducción de la jornada laboral, que pasaría de 48 a 40 horas. Una noticia que obviamente le está dando mucho de qué hablar. Y es que ahora resulta que estos angelitos son los perjudicados con esta decisión, y a ellos les importa Mauser explotar a los trabajadores, que una y otra vez no tengan salarios dignos, y peor aún, amigas y amigos, que no tengan descansos justos. Es por esta razón que todos los mexicanos debemos de conocer esta información, porque siempre, una y otra vez, los opositores nos quieren jugar y nos quieren dar a tole con el dedo. Amigas y amigos, una vez más los peanistas quieren traicionar a las y los mexicanos y pasarse de rosca. Y es que ahora resulta se están aliando con los empresarios para no bajar, no reducir la jornada laboral, que pasaría de 48 a 40 horas. Y esto, amigos, todos los mexicanos los debemos de conocer. De hecho, nuestro país, amigas y amigos, es uno de los países donde la jornada laboral es de las más altas. Y peor aún, cuando muchas empresas no piensan en sus trabajadores y no otorgan salarios dignos cuando tienen ganancias exorbitantes. Peor aún, violentan la ley laboral y muchas veces, amigas y amigos, los trabajadores ni siquiera cuentan con seguridad social, o peor, están registrados con un salario menor para que no coticen como se debe ante las instituciones en nuestro país. Por esto es que esta situación, esta reforma es importantísimo, porque dignifica el trabajo del pueblo y nos muestra de lo que realmente se debe de buscar, que en este caso es perseguir esa utopía, para que nunca más los empresarios machuchones se quieran pasar de rosca. El día de ayer se llevó a cabo la primera discusión de esta reforma sobre los días de jornada y descanso laboral, en donde participó la Coparmex, empresarios y sobre todo también diputados y otros entes que son importantes para esta reforma. Y escuchen ustedes, amigas y amigos, la postura de la Coparmex, que sabemos pues está protegiendo los intereses patronales. Y se cumple lo que dijo el presidente López Obrador, porque ellos, amigos, solamente están pensando en el billullo y cómo explotar al pueblo. Veamos el video. Como está planteada la reforma el día de hoy, no es el momento para aprobarla. Señalo como está planteada el día de hoy. Por eso agradecemos la invitación al diálogo. Tenemos que antes trabajar en mejorar la informalidad. Casi 6 de cada 10 mexicanos económicamente activos en el país dependen directa o indirectamente de la informalidad. Como está planteada la reforma el día de hoy, no es el momento para aprobarla. Y ahora resulta, amigas y amigos, porque de acuerdo a lo que dijo Ricardo Barbosa Asensio, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, pues que esta reforma pues no ataca el problema de fondo, que para ellos es los trabajos informales, y esto pues es pasarse de rosca, amigas y amigos. Es la misma excusa que siempre han utilizado los empresarios para no pagar impuestos, para decir que el tema que sufre México no se trata de los empresarios poderosos, de Carlos Slim, de Salinas Pliego, de los Coppel, de los Garza, de muchas familias que son los que realmente tienen el billete en México, sino que es culpa de los tianguis, de las personas que venden taquitos, de los que están vendiendo ropita. Ellos son el verdadero problema en nuestro país, pues que no se pasen de rosca. Y aquí recordamos las palabras del presidente López Obrador. ¿Cómo se quieren comparar con los empleos informales cuando ellos tienen ganancias multimillonarias? Por eso es querer darnos a tole con el dedo y explicarnos pues
de dientes para afuera el por qué ellos no se pueden sacrificar. Y ya basta de que nos digan que ellos son los que traen empleo y que tienen la carga de laboral aquí en nuestro país, porque eso es completamente falso. Lo único que han hecho estos corruptos es apropiarse del tiempo, del recurso más apreciado que tienen todos los seres humanos en nuestro país, y es de la vida, del esfuerzo de cada uno de nosotros, y ellos utilizan esos recursos para hacer su dinero, para hacerse multimillonarios. Pero sigamos escuchando lo que se presentó en este foro de Parlamento Abierto. Veamos el video. Tenemos que antes trabajar en mejorar la informalidad. Casi 6 de cada 10 mexicanos económicamente activos en el país dependen directa o indirectamente de la informalidad. Yo les pregunto, ¿cuántas iniciativas para transitar de la informalidad a la formalidad hay actualmente en el Congreso? Les contesto, una diputada federal de Iztapalapa que nos fue a Coparmex a explicarnos y platicarnos la iniciativa. Una iniciativa para que hablemos del gran elefante blanco que hay en nuestro país, que nadie lo señala, que es la informalidad. En la informalidad nadie recibe vacaciones dignas, nadie recibe pago de PTU, nadie nadie recibe los derechos de seguridad social. Entonces, trabajemos en disminuir la informalidad, trabajemos en aumentar la productividad, y después de eso, ¿qué vamos a tener? Una base más grande de trabajadores que se vean beneficiadas de todas las reformas laborales, incluyendo la de la jornada de trabajo, siguiendo las tendencias. Pues ahí está, amigas y amigos, esta información, y lo peor, como les decía, es que también los de la oposición ya se están uniendo a los trabajadores y mantienen esta narrativa. Xóchitl Gálvez tratando de quedar bien con los poderosos cuando es el pueblo quien realmente tiene el poder, y ella pues ya dijo que no apoya la jornada laboral de 40 horas, que en estos momentos no se debe de discutir y que se debe de aplazar como siempre lo han hecho. Ahora escuchemos, amigas y amigos, a esta diputada prianista hablando sobre la postura del grupo parlamentario del PAN, que como sabemos pues siempre están en contra del pueblo. Veamos el video. Porque sí es cierto que es necesario avanzar en la legislación que permita conciliar la vida familiar, la vida personal con la vida laboral, así como dignificar la vida de los mexicanos y las mexicanas. También es cierto que esta iniciativa de prosperar traería grandes consecuencias, porque hay que recordar que el 64% de las personas trabajadoras asalariadas en la formalidad trabajan más de 40 horas a la semana, y su esquema laboral sería impactado por esta reforma. Hay estimaciones que nos dicen que habría una implicación de un costo adicional de hasta 26% con respecto a la nómina base anual de estas personas trabajadoras. Y en mucha medida estos trabajadores y trabajadoras están en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, el incremento en los costos para las empresas podría ocasionar el encarecimiento de productos y servicios de la cadena de valor. Por eso reitero la importancia de que cuando es una reforma constitucional tenemos la responsabilidad de hacer un análisis muy serio, y es justamente lo que queremos en Acción Nacional, escuchar todas las voces para, con base en eso, tener una propuesta definida, y así que nuestra postura retome y considere todos los argumentos tanto a favor y en contra. Por lo tanto, sean todas las voces autorizadas bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Pues imagínense ustedes, amigas y amigos, ya fijando la postura, ya la marcó Xóchitl Gálvez, y como les digo, pues quien pierde es el pueblo. Nos damos cuenta que la verdad a ellos no les interesa lo que les suceda a los mexicanos, y aquí también hubo diputados de Morena que se pusieron a la altura de las circunstancias, y por ejemplo aquí tenemos lo que compartió la diputada Susana Prieto Terrazas de Chihuahua, de la primera circunscripción, hablando sobre esta reforma
reforma necesaria y esencial para el bienestar de los trabajadores. Veamos el video. Seguramente no escucharán a ningún diputado durante este Parlamento abierto hablar de productividad, de competitividad, de rentabilidad, ni de todas las cuestiones que van a hacer que se oponga el sector empresarial a la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Yo también quiero oír todas las voces, aunque tenga ya 40 años escuchándolas. Ahorita agradezco que Tereso Medina haya tomado, con mucha más experiencia que yo, el uso de la voz anticipada, diciendo que esta reforma ya se había tocado hace 70 años. Y acabamos de escuchar hace unos días a una de las presidenciables de este país diciendo que no es el tiempo. Hace 70 años no lo era. Y en este momento también dicen que no es el tiempo. Yo no voy a hablar de mi conocimiento jurídico. Soy la iniciadora de esta propuesta desde octubre del año 2022. Pues ahí está, amigas y amigos, como pues en este caso pues ya se habla de esta situación, la diputada defendiendo esta iniciativa que, como escuchamos, pues ya lleva mucho tiempo manejándose. Y también aquí, amigas y amigos, participó Héctor Arturo Mercado López, quien es magistrado de la Poder Judicial, que a mí me sorprendió en lo personal por su postura. Escuchen ustedes, porque habla con toda la verdad. Veamos el video. En México se sobreexplotó la fuerza de trabajo durante muchísimos años. Se sentó los principios de ganancia de este país a partir de explotar a los trabajadores y no de impulsar su formación, educación y por lo tanto no hay productividad, como bien lo decía la compañera hace unos momentos. Falta capacitación y no se da, ¿o no? Entonces, en 1906 el Partido Liberal Mexicano reivindicaba la jornada de 8 horas y seguimos con ella todavía vigente. Por favor, compañeros, hace 115 años se está hablando de esta jornada. Entonces, una de las cuestiones esenciales. Reformar, por supuesto que es una cuestión. El problema, yo creo que hay un cierto consenso en que sí. El problema es cuándo y cómo. Ok, ¿cuándo? Bueno, mi opinión personal es ya. ¿Sí? ¿Algún plazo de gracia? Sí. ¿Cuánto? Para mí, 1 año. ¿Para qué? Con una obligación incorporada en la ley. Capacitación de los trabajadores en todas las empresas para que incrementen su productividad. Está internacionalmente aprobado que a menor jornada, con capacitación adecuada, la productividad se incrementa por arriba de la que existía antes. Hay estudios que lo prueban, pero profusamente. Entonces, esa es una cuestión que debemos tener muy en cuenta. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que entran en vigor leyes maravillosas y no tienen eficacia práctica. Por varias razones. O no se les dota de presupuesto suficiente, o no se les dota de las instituciones suficientemente fuertes. En este país se requiere una inspección del trabajo poderosísima, profesionalmente formada, que de veras garantice que todo va a ser revisado. En el sexenio anterior no se hizo una sola inspección para verificar la subcontratación. Este país vivió impunemente de la subcontratación y de los contratos colectivos de protección durante muchísimos años. Todo el mundo volteábamos la cara para otro lado. Yo creo que esto se tiene que acabar. Y una de sus reivindicaciones fundamentales es... Pues ahí está, amigas y amigos, esta información, y qué bueno que les digan sus verdades, pero ahora hay que esperar y exigir como ciudadanos que nos afecta esta reforma a que se apruebe, porque hay que dignificar, hay que reivindicar el trabajo de todo el pueblo y a todas y a todos los trabajadores en nuestro país. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.